Hola, me llamo Pere Rossinyol, soy periodista de la revista Alternativas Económicas y arrancamos hoy una coproducción con nuestros amigos del diario.es en la que queremos examinar, conversar, abordar la economía, pero desde perspectivas distintas de lo que suele ser habitual en la gran mayoría de medios que suelen explicar la economía a través del enfoque ortodoxo clásico, y tenemos ganas de ampliar el debate, de ampliar la perspectiva y de dar voz a muchos otros economistas muy formados, muy solventes, que normalmente quedan fuera del discurso dominante. Esta serie se llamará Economía fuera del carril y empezamos hoy con Miren Echezarreta. ¿Qué tal, Miren? Hola, pues muy bien, bien. Sí. Muchas gracias por aceptar participar en esta primera entrevista. A ver cómo sale, a ver si nos sale bien. Miren Echezarreta es, en mi opinión, una de las referencias principales de la economía crítica en este país. Ella estuvo durante muchos años catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, ahora técnicamente catedrática emérita, porque ya está jubilada, y ha estado en muchos proyectos a caballo entre el activismo, pero desde una solvencia académica total, formada en la London School of Economics, y que con posterioridad fuera de la universidad pues también ha sido una de las responsables del Seminari Taifa. Es un resumen muy sintético, pero yo diría que hoy, a través de Miren, y esa es la primera pregunta, un poco veremos la escuela de pensamiento económico marxista. ¿Te sientes Fundamentalmente, cómoda? sí. ¿Te sientes cómoda con esa...? Personalmente sí, yo me considero una economista marxista. ¿Y qué significa esto? Bueno, que miramos a las cosas a través de otro paradigma, de un paradigma diferente, iniciando por Carlos Marx y desarrollado después por muchos economistas muy solventes y muy serios, que creo nos ayudan a entender la realidad del mundo actual, a mi juicio, muchísimo mejor que la economía convencional. ¿Y podríamos sintetizar de alguna manera en qué se caracterizan esas ideas o en qué nos ayuda a distinguir qué es economía marxista de otras corrientes críticas? Bueno, no es tan fácil decirlo, pero yo diría que fundamentalmente la economía marxista se apoya en la idea de explotación de unas personas por otras y se apoya en el concepto de clase. Y entonces esos dos elementos yo creo que son muy prioritarios, son la diferencia entre la economía convencional y la economía marxista. ¿Y de quiénes son, de qué fuentes son o cuáles son tus referentes? Entiendo que Marx, para empezar, sí. ¿A Marx lo consideras economista, filósofo, político? No, a mí me parece que Marx desborda todas las clasificaciones de este estilo. Indudablemente fundamentalmente escribe sobre economía. Escribir sobre economía no le hace economista, pero escribe sobre economía, pero escribe sobre tantas otras cosas. Además, ahora que está habiendo una revitalización del marxismo bastante importante, aparece claramente la riqueza de su pensamiento. Y después, bueno, están todos los seguidores clásicos de la época de la primera revolución en Rusia, como, no sé, pues, los nombres no me los sé mucho. Rosa Luxemburgo estaría entre esta tradición. Para mí, Rosa de Luxemburgo es un referente fundamental, por dos cosas fundamentalmente. La primera, porque fue capaz, en un momento de gran efervescencia marxista, de criticar a Marx y escribir que aquello no estaba bien, que algunas cosas no estaban bien. Para mí, Rosa de Luxemburgo es una de las economistas marxistas más importantes, que para mí me sirve de referencia para muchas cosas. Y además es una mujer. Pero bueno, yo no soy de las que creo que ser mujer te hace muy diferente. O sea, claro, que realmente Rosa de Luxemburgo... ¿Y Joan Robinson la incluyes entre las referencias? Porque ella no deja de ser en el marxismo de Keynes. No, yo lo incluyo a Rosa de Luxemburgo, a Joan Robinson como una economista convencional, muy inteligente, muy abierta, muy capaz de entrar en otros sitios, pero marxista no era. Lo que pasa es que era tan inteligente y tan capaz que fue capaz de escribir sobre el marxismo y de referirse al marxismo, pero ella nunca se declaró marxista ni fue marxista. Creo que lo que ella hace no es marxismo. Y en economía en particular, ¿qué aporta, digamos, a día de hoy el marxismo, teniendo en cuenta que Marx vivió, entiendo que estamos totalmente de acuerdo, en una sociedad extremadamente distinta de la actual?
Sí. En una sociedad donde había un proletariado muy claramente identificable, una sociedad industrial, todo esto ha cambiado mucho. Muchísimo. ¿Qué se mantiene de esta tradición hasta el punto de que nos permita seguir hablando de una tradición marxista, pese a que la sociedad ha cambiado tanto? Bueno, personalmente interpreto que el fundamento del marxismo me ayuda a entender lo que está pasando ahora. Me ayuda a entender los riders que van en bicicleta y por qué esos riders van en bicicleta. Me ayuda a entender la inteligencia artificial. Bueno, no entiendo mucho de la inteligencia artificial, sí, pero lo que me interesa sí. O sea, me ayuda a entender el capitalismo actual. Y eso es lo que para mí es valioso del marxismo, que no es una cosa de otra época. Sirvió para otra época y tiene sus raíces en aquella época, pero yo creo que la validez del marxismo es que sirve para entender lo que está pasando ahora. A mí por lo menos es lo que más me sirve, a mucha diferencia de otras interpretaciones. Pero parece una interpretación, digamos, de ideología política o sociología traducido a la economía. Es decir, estamos hablando de qué herramientas económicas tenemos para que estemos hablando de economía y no de sociología. ¿O en realidad forma parte todo de...? Bueno, primero, yo creo que las separaciones de las disciplinas de aprendizaje económico o social son separaciones completamente espurias, son separaciones completamente artificiales. Yo diría hechas en función de los intereses de los grandes catedráticos de cada época. Pero yo creo que ¿Tú no has sido una grande catedrática? No. ¿Una gran catedrática, perdón? No. Yo creo que los intereses de división son absurdos. Yo recuerdo a nivel personal perfectamente, cuando yo llegué a la Autónoma, toda la economía aplicada estaba junta. La economía era una disciplina. Y hubo un momento en que por intereses de ciertos catedráticos se dividió en economía aplicada y economía teórica. ¿Tiene eso algún sentido científico? No. Yo creo que las ciencias sociales tendrían que estudiarse mucho más conjuntamente y en ese sentido me parece que no tiene ninguna función la separación, sino más bien confundir las cosas. Y lo de la sociología, pues se ha inventado la sociología también un poco por intereses específicos. O sea que estaríamos hablando aquí de una economía que podríamos llamar economía política. Es que para mí la economía es economía política. Y esto ya se ha perdido completamente, ahora ya hablamos de análisis económico. La transformación de economía política a análisis económico representa una transformación ideológica extremadamente importante. Economía política es mucho más importante y mucho más capaz de hacer entender el mundo que el análisis económico. ¿Cómo empezaste a interesarte tú por la economía? Es decir, la economía a la mayor parte de gente le parece una cosa pesada, es una cosa que exige, digamos, mirarse los números, no solo es ideología, exige un esfuerzo de números que a veces no casa con tu visión del mundo, no digo la tuya, sino en general. No, en general. Y mucha gente de izquierdas parece que le da pereza, ¿no? O sea, en tu caso, ¿cómo fue la cosa? Yo había estudiado profesorado mercantil, y profesorado mercantil es algo que es administración y va con los números. Y como salida al profesorado mercantil existía la economía política, las ciencias económicas que se llamaba entonces. Y entonces era como una cosa bastante natural seguir de profesorado mercantil. Y profesorado mercantil lo estudié porque de jovencita yo era hija de comerciantes y se estudiaba profesorado mercantil. Entonces la gente no iba tanto a la universidad. En mi pueblo yo creo que soy... ¿Tu pueblo en el País Vasco? Sí, es Ordizia. Pero en mi pueblo yo creo, no sé ahora seguro que no, que ya hay muchas más, pero yo soy la primera chica que estudió en la universidad. Había las que estudiaban magisterio. Las que estudiaban magisterio sí, pero carreras universitarias los demás no se estudiaban. Pero por lo tanto tú empezaste en el mundo de la economía por una cuestión puramente práctica, comercial. Práctica familiar. ¿Y en qué momento hiciste el cambio de decir esto es economía política? Vamos a centrarnos en la economía política y no solamente en la contabilidad de ingresos y gastos. Hombre, a mí siempre me ha interesado lo que se llamaba antiguamente la cuestión social, que queda un poco obsoleto, pero yo la sigo llamando así. Que en una ocasión dije, y repito ahora, aunque no sea muy moderno, que a mí siempre me ha interesado por qué había pobres y por qué había ricos. Y pensando en por qué había pobres y por qué había ricos, pues lo lógico es que te interese la economía, porque es lo único que te lo explica por qué hay pobres y por qué hay ricos. Pero fue un poco un desarrollo normal después de haber hecho profesorado mercantil. Podías hacer economía, otras cosas no se podían hacer, había que hacer el bachiller otra vez. Y yo en bachiller
tradicional no había hecho. Entonces lo lógico era que siguiera por la economía y cada vez me siguió gustando más, interesándome más y ahí me quedé. ¿Y a qué conclusión has llegado? ¿Por qué hay pobres y por qué hay ricos? Bueno, porque hay el capitalismo. Creo que en la historia ha habido distintas formas de organizar la sociedad, pero el capitalismo es una de las más claras que hace ver por qué unos son pobres y por qué otros son ricos. Hay pobres porque hay ricos. Y entonces la distinción es evidente y yo, a mi juicio por lo menos, son los elementos económicos los que explican esto. Y eso tiene que ver, digamos, con el control de los medios de producción. Claro, ¿Con qué tiene que ver? Bueno, con la propiedad privada. Fundamentalmente es el tema de la propiedad, que modela todo el resto de los elementos sociales según sus intereses. Y para mí es la propiedad privada de quiénes son los amos de la propiedad privada lo que determina quiénes son pobres y quiénes son ricos. Lo ha determinado a través de la historia, pero en el capitalismo mucho más claramente todavía. En la economía marxista o Marx, a mí siempre me ha parecido que era muy útil o muy interesante, digamos, desde un punto de vista de disciplina, para entender o criticar el capitalismo, ¿no? o los sistemas de mercado, los sistemas que conocemos que existen. Otra cosa es a la hora de proponer alternativas desde un punto de vista económico. ¿Qué piensas al respecto? Es decir, la trayectoria histórica ha sido de construcción ha sido bastante desastrosa, ¿o no? Tristemente sí, muy desastrosa diría yo. Pero es que lo que ha sido la Unión Soviética no es la solución, no es la visión alternativa del marxismo. Yo creo que Marx, primero, yo no sé mucho marxismo. Sé el marxismo de andar por casa y el que me hace falta para entender estas cosas. No soy una erudita del marxismo. Pero de todas formas me atrevo a decir que Marx no hace un planteamiento técnico de una alternativa al capitalismo. Él dice cómo será la sociedad si fuera como él quiere, pero él no hace un proyecto, él no hace un plano, él no hace un diseño de cómo será la sociedad. Y por lo tanto yo creo que en el marxismo no hay un proyecto, hay más bien el resultado de ese proyecto. Pero el resultado de ese proyecto no se ha llegado a hacer, queda muy lejos me parece a mí, y supongo que no se puede decir que el marxismo no tiene esa alternativa. Yo creo que no la tiene. Y que lo que hay que trabajar... Es decir, ahora hemos hablado de Marx, pero hay una tradición económica, académica, de la que tú formas parte. Y además ahora hay mucha gente que está trabajando mucho ese tema. ¿Se ha avanzado o en algún sitio se ha aplicado con éxito algunas de estas ideas, ya no de Marx en persona, sino de esa tradición académica de la economía política inspirada o que bebe del marxismo? ¿Hay alguna referente o algún éxito que se pueda explicar? Que yo sepa, desgraciadamente, a nivel macroeconómico, no. Me parece, rotundamente no. Lo que tenemos hasta ahora no se refiere a esto. Pero déjame que te conteste con otra pregunta. ¿Y tú conoces algún punto del capitalismo que haya llegado a ese mismo resultado? Pero el capitalismo, como mínimo a unos pocos, les ha ido muy bien. Bueno, pero ha también acumulado mucho capital. Sí. En los lugares donde se han ensayado políticas alternativas, no ha sido capaz de organizar capital o trabajo o algo para nadie, ¿o sí? No, yo creo que no ha sido capaz de organizar la sociedad en conjunto. Probablemente para algunos grupos pequeños sí lo haya hecho, no sé, supongo que hay en algunos países. Y todavía quedan algunos países en grupos pequeños, más bien en grupos pequeños, donde parece que está funcionando. En la India hay algún estado en los que realmente parece que está funcionando. En Rojava también hay algo otro estado donde parece que está funcionando. Pero todo esto... para mí no son soluciones generales del marxismo, pero porque el marxismo, ya te he dicho, que no proporciona una pauta y no la da, pero sin ninguna duda es la vía por la que parece que podríamos ir a otro sitio. ¿Que no hemos llegado? Sin ninguna duda. ¿Y que va a costar mucho llegar? Sin ninguna duda, porque además no nos olvidemos que el enemigo que está enfrente es muy poderoso. El marxismo no ha ido solo por ningún sitio, sino que el marxismo, desde que nació, está completamente agobiado por toda la lucha contra los intereses del marxismo. Pero yo creo
No, la respuesta es no hay una alternativa. Yo no conozco de ningún sitio, aparte de esos puntos como muy puntuales y extraordinarios. Pero yo sí que creo que son un poco las ideas de una sociedad alternativa, más o menos, según la idea marxista, lo que está permitiendo que haya luchas para ir en una dirección más satisfactoria para los seres humanos. ¿Y tú en qué momento das el cambio de chip, de decir la economía convencional no sirve para arreglar los grandes problemas de la humanidad? Porque al final eso, supongo, volviendo a lo que hablábamos, depende de dónde pones el foco, ¿no? ¿Para qué es la economía? ¿Para hacer dinero? Entonces el capitalismo funciona. ¿O para resolver los problemas de la gente? Incluso el capitalismo funciona solo para unos. Para una parte, cuidado, claro. Sí, funciona para una parte. Sí. Pero puede funcionar para una parte. Eso, sí. Pero en cambio para resolver los problemas de la humanidad a lo mejor no. Entonces, ¿en qué momento haces este cambio teniendo en cuenta, no lo hemos hablado, yo lo he citado al principio, que te formaste y estuviste casi una década, si no recuerdo mal, en la London School of Economics, que es una de las entidades de más prestigio que existe en el mundo económico, que a mí me gusta subrayarlo porque muchas veces desde la ortodoxia se ningunea a los economistas disidentes como si fueran unos ignorantes. Y me gusta subrayar que Miren Etxezarreta, una de las catedráticas de referencia de la economía crítica en este país, estuvo una década en la London School of Economics. 8 años. Bueno, 8 años. Entonces, hice la tesis doctoral allí, hice el máster allí. Y además, en el momento en el que el neoliberalismo se trasladó de Estados Unidos a Inglaterra con mucha fuerza. Yo fui a clases de un profesor de macro que venía desde Chicago cada 15 días a dar clase a la London. De la Escuela de Chicago, que es el Santo Santorum del neoliberalismo, digamos. Ahora querría acordarme del nombre de ese profesor, pero los años ¿Pero aprendiste de él? No, los años no perdona. Bueno, estudié lo que decía él, tenía que pasar los exámenes. Pero yo iba viendo, no sé en qué momento, pero yo he ido viendo siempre que cada vez entendía menos lo que estaba pasando. Sigo así, no entiendo mucho lo que está pasando ahora tampoco, pero cada vez entendía menos lo que estaba pasando y buscaba por dónde. Para mí hay un libro que resultó, para mí, absolutamente fundamental. ¿Qué libro es? Que es el libro del monopolio capitalista de Baran y de Suisi. Que es toda la escuela de la Monthly Review. Sí. Bueno, luego fue la Monthly Review, pero fue verdaderamente un libro que me abrió las puertas. A Maragall también, me parece, a Pascual Maragall, porque él estudió allí en la New School, y en la New School en Nueva York con esa gente, digamos, ¿no? Sí. Y a mí el libro de Baran y Suisi, que lo leí en Inglaterra, verdaderamente me abrió las puertas a todo un universo de cosas que yo estaba buscando. ¿Por qué? ¿De qué va yo ese no libro? No era marxista, no conocía. Bueno, yo soy hija del franquismo más duro, de la época del franquismo, entonces en aquella época aquí no se estudiaba mucho, exacto. Pero en Inglaterra leí aquel libro y me abrió las puertas a descubrir que me estaban explicando qué pasaba en lo que yo estaba buscando. Y a partir de ese libro pues empecé a interesarme, empecé a estudiar un poco más, y en la London, aparte del señor americano que venía, a ver si me acuerdo luego del nombre porque era famosísimo, estaba también Miliband. El padre. Y el padre daba clases. El padre, yo iba a sus clases. Del Partido Laborista, pero de la izquierda marxista británico. A la muy izquierda del sí. laborismo. Y entonces yo iba a sus clases, porque en la London School cuando yo llegué había 1000 cursos diferentes. Wow. Y entonces yo iba a las del señor que a ver si me consigo acordarme del nombre. ¿De la Escuela de Chicago? Sí. ¿Y Miliband? Iba a Miliband, iba a otras clases también, pero fue el libro de Baran y Suisi, es un libro antiguo, porque está escrito en una época en la Unión Soviética parecía algo positivo, y sus últimos 2 capítulos o 3 son unos capítulos hablando de los grandes logros de la Unión Soviética, que por supuesto yo no los apoyo, ¿no? Visto en perspectiva. Claro, pero la explicación de lo que era el capitalismo, y la acumulación de poder, entiendo, y de capitales. Sí. A mí me abrió las puertas de todo lo que ha sido mi aprendizaje en la vida después. ¿Y cómo llegas luego con este bagaje de la London School, esa formación, llegas a Barcelona? ¿Por qué Barcelona? ¿Y cómo te lo haces con esa formación para entrar en la universidad? Que no era precisamente amiga. Bueno, no, yo ahí sí que he tenido suerte. Y he tenido suerte yo había estudiado en Bilbao. Yo siempre ¿En la Universidad del País Vasco? Sí. Bueno, justo empezaba, solo la Facultad de Económicas, todavía no estaba la Universidad del País Vasco porque yo ya soy muy mayor. Y entonces allí hice Económicas allí, y de allí es cuando me fui a la London School. Pero
yo allí tenía un profesor que era ciencia convencional absolutamente y que era durísimo de pasar su asignatura y todo eso. Yo fui a la London, me fui a la London. Bueno, una anécdota que esto sí que es curioso. Teníamos tal ignorancia de tantas cosas en este país, o por lo menos yo la tenía, pero creo que era un poco más general que la mía. Yo era una chica de pueblo, soy una chica de pueblo. Y entonces, para saber, yo fui a Londres porque quería aprender inglés, pero quería aprender algo más también. Y para saber a dónde ir, miré en el listín de teléfonos y entonces me enteré que había una cosa que se llamaba la London School. No sabíamos, en mi facultad alguien habría, los profesores sabrían, pero nosotras no sabíamos. Y nosotros tampoco, los chicos que había allí tampoco. Pero era un sitio que no era fácil entrar, entiendo. O sea, Bueno, era difícil. Tanto que yo escribí pidiendo información y tal, me contestaron diciendo no es aquí donde usted tiene que escribir a la London School. Pero para explicar un poco el grado de ignorancia que teníamos. Que el franquismo, ¿no?, ya quería que fuera así. Sí, me recuerda un poco o me evoca que a veces parece que la economía, los gurús de la economía, parecería que fuéramos todos ignorantes, precisamente para que lo que ellos dicen políticamente pase como una solución técnica y es científica. Que conviene mucho hacer ver que es técnico, ¿no? Y más todavía si le añaden las estadísticas. Si además le añaden, o las fórmulas que ahora añaden todos los modelos operativos estos que tiene la informática y todo esto. O sea, todo esto es verdad, son válidos, pero son excusas para no profundizar en el fondo de la cuestión. Y entonces... Es importante pararse en los modelos, ¿no? Porque es verdad que la economía avanza con los modelos, las críticas parecen que no se quieran modelos, pero yo creo que es muy bueno plantear la pregunta de cómo se construye el modelo, porque al final el modelo desarrolla unas preguntas, unas incógnitas. La elección de estas incógnitas, la elección de los ingredientes, determina muchas veces el puchero. Siempre. Es decir, no es que estés en contra del Excel y de la estadística, sino de esta dinámica que estoy describiendo. Claro. ¿Y cuáles son las preguntas que te planteas? Fundamentalmente. Y yo creo que si miramos a los que llamamos hoy grandes economistas, incluso en la ciencia convencional, no son los que han utilizado más los modelos, son los que han entrado más en el tema, en la profundidad de los temas. De Keynes, que parece que era licenciado en matemáticas, si tú miras los libros no se ven muchas fórmulas. Y sin embargo después, el año 75, cuando se habla de la nueva macroeconomía, resulta que tienes que buscar con lupa dónde están los elementos de economía porque todos son fórmulas, ¿no? Entonces realmente yo creo que los grandes economistas tradicionales y convencionales son también gentes que han ido al fondo de la cuestión. Que se hacen preguntas y después van a contestarlas, no al revés, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que Schumpeter, por ejemplo, o Galbraith, todos estos hombres son hombres, bueno, empezando por Keynes, claro. Es decir, que realmente hay como un, no sé, como un engaño, no sé si personal o elegido, que realmente vas a buscar las cosas que no son. Y que no son... Pero ¿te parece que responde incluso a eso de apartar a los demás para quedarse como si fuera una cosa solo de ellos? Las grandes líneas sí, no a nivel personal. Yo no diría que a nivel personal los grandes economistas han sido deliberadamente manipuladores. Eso no quiero pensar de los grandes economistas porque yo los respeto mucho y creo que han tratado de buscar su verdad. Pero está su verdad tan moldeada y tan encajonada dentro de unos marcos determinados que no puede ser de otra manera. Pero como sistema, como grupo, como universidades, como think tanks, como grupos de pensamiento, como grupos de presión, evidentemente la economía convencional elige lo que le conviene elegir. Davos, por ejemplo, ¿no? Elige lo que le conviene elegir. ¿Y el dinero a qué universidades se da? Que son los grandes proyectos de investigación. Por eso a mí lo que me enseña el marxismo es que, entre otras muchas cosas, la propia, entre comillas, ciencia es producto de una estructura social. Luego profundizaremos en esto. Déjame como paréntesis preguntarte, ya que hemos hablado de los economistas, ¿cuáles de los contemporáneos respetas o sigues que no sean de tu tradición, sino de una tradición, no te diré ortodoxa, pero más convencional? Aparte del interés en escucharte,
te planteo dos nombres que a mí me interesan especialmente, que son de tradiciones también muy distintas, ¿no? Piketty y Mazzucato. O sea, ¿qué piensas de ambos y quién más de los contemporáneos crees que merece la pena seguir? A mí me parece que Piketty ha sido muy inteligente en marketing y que llegó en un momento muy apropiado. Pero Piketty no dijo nada, bueno, lo ha actualizado, ¿no? Pero no ha dicho nada de fondo que no dijeran ni Adam Smith ni Marx. Yo creo que toda esa sorpresa, a mí me parece interesante que se vitalice y que se hable de pobreza y de desigualdad, etcétera, etcétera. Pero las razones que da Piketty, primero, no son las de fondo y segundo, están dadas, insisto, desde Adam Smith, que es curioso que mucha gente que dice es que el marxismo queda viejo. Es verdad, el marxismo es de hace 200 años. ¿Y el liberalismo? Pero el Adam Smith escribió incluso antes, y antes de Adam Smith también había economistas. O sea que realmente yo creo que Piketty lo ha hecho muy bien. Pero de alguna forma sí que a través de los Excels precisamente se ha hecho otras preguntas y ha demostrado que la tasa del capital crece. Pero eso yo creo que ya estaba dicho. Estaba dicho, pero quizá no empíricamente. No, y sobre todo no el año que lo dijo él y no de la forma que lo ha dicho él. O sea, que yo le respeto a Piketty, pero no me parece que es de los que más... ¿Y Mazzucato? Ella me cae bien. Ella me cae bien, he leído un par de libros, porque ahora yo ya estoy fuera de la facultad y además estoy muy vieja y entonces no tienes tantas ganas de estudiar. Pero lo que dice está bien. El libro más importante que he leído de ella, que tampoco me acuerdo del título, le encontré que le faltaba eso, el ir al fondo de la cuestión. Pero me cae mucho mejor que Piketty, por ejemplo. ¿Y qué otros economistas sigues o te interesan? Pues, por ejemplo, lo que pasa es que me siguen interesando los marxistas. Claro, me interesa mucho Shaikh, que está en la New School. Shaikh. Shaikh es un apellido, perdona, porque no sé quién es. Sí, es un apellido. No me sé el nombre. En la New School, un economista de la New School. Ahora no sé si está en la New School. Yo cuando le seguía más era en la New School, pero es uno de los principales economistas marxistas que hay en este momento. Y después hay una renovación del marxismo, que el otro día precisamente estuve en una charla de gente joven que está intentando renovar el marxismo de una manera que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, lo están intentando hacer y ya me parece bien. Y después estoy leyendo recientemente un libro de otra mujer que se llama Ellen, no me sé tampoco, pero puedo decirte si te interesa para tener la referencia, que explica muy bien, por ejemplo, qué supone verdaderamente el marxismo y explica cómo se está intentando diluir el marxismo, sustituyendo la versión de clase por la versión de la identidad. Cómo realmente se están intentando conseguir que la lucha por la identidad, que es positiva y que no podemos olvidar, pero diluirla dentro de un aspecto, diluir dentro de esas un aspecto mucho más importante, que es el aspecto de la clase y de la explotación. Me ha gustado mucho ese libro. Es un libro difícil, difícil. Está traducido al castellano. Es un libro académico. Muy académico. Y déjame volver donde me había quedado antes, después me he ido por las ramas. Vuelves de la London School of Economics con este ropaje, digamos, heterodoxo y logras... No, yo no tenía ropaje heterodoxo. Oficialmente no tenía ningún ropaje heterodoxo. Yo había hecho una tesis doctoral en una cosa que se llamaba la aplicación de la programación lineal a los problemas de la política agraria. Caray. O sea que eso no tenía nada que ver, Yo tenía que hacer lo heterodoxo, lo hacía como hobby lateralmente, pero oficialmente yo era una teórica de la programación lineal que en aquel momento estaba de moda. Y por eso conseguí más fácil el volver a la Universidad Española. ¿Y es eso lo que te permite entrar en la Autónoma de Barcelona? No, yo volví a Bilbao. A Bilbao. Yo volví ¿Y luego a Bilbao. por qué vienes a Barcelona? Porque me echaron de Bilbao. ¿El franquismo todavía? Sí. El año 72 yo volví de Barcelona gracias al que había sido profesor mío cuando yo era estudiante, que le escribí desde Londres diciéndole lo que había hecho, le interesó y me ofreció una plaza en Bilbao. Y yo volví a Bilbao, donde siempre había pensado que volvería, porque yo soy de allí y me gusta y estaba. Y volví a Bilbao. Y entonces estuve en Bilbao 2 años. En Bilbao se cruzaron muchos intereses personales de algunos dirigentes de la universidad. El que me había traído a mí se marchó porque lo hicieron director general.
de educación y se fue, que yo no compartía para nada sus valores, ¿eh? Yo le había pedido trabajo y me había dado, y siempre le estaré agradecida. Pero se compartieron los intereses personales de los que él había dejado en Bilbao con la represión política. Yo no me apellido Echezarreta, Zubizarreta, hablo euskera. ¿Y militabas en algún sitio? No he militado nunca en ningún partido, todavía. Igual todavía no he militado nunca en ningún partido. Pero hablaba euskera. En aquel momento la facultad estaba llena de gente que no hablaba euskera, que no era de la tierra, o sea, gente muy conservadora. Y entonces se cruzó los intereses personales de algunas personas que había allí con los intereses del sistema que perseguía a todo el mundo, que tuviera alguien que tuviera, pues eso, que hablar euskera, porque yo no había entrado. Y aspectos pequeños, por ejemplo, en aquel momento fue una acusación que yo iba a dar clase con pantalones. Claro, es que estamos hablando, es increíble, ¿no? Estamos hablando del año 70, todavía. Yo es que soy muy vieja. Y entonces estamos hablando del año 70. Bueno, otra acusación fue que yo iba a tomar café con los estudiantes. ¿Cómo te atreves? Claro. Claro, o sea, eran cosas extrañas, ¿no? Bueno, total, eso rebotó de forma que a mí se me expulsó de la Universidad de Bilbao. Tengo el honor y el orgullo de haber sido la única persona que fui expulsada de la Universidad de Bilbao. Al mismo tiempo que expulsaron de Madrid a Aranguren, a otra serie de personas. Y entonces, bueno, me echaron y me quedé en la calle porque teníamos contratos temporales. Claro. Y tuve que empezar a buscar trabajo. Y no era fácil porque si estás allí y encima tienes problemas con la administración, no era nada fácil encontrar trabajo allí. Y entonces, a pesar de nuestra voluntad, nos tuvimos que venir fuera y vinimos a Barcelona, donde tuve la suerte de que es que el currículum mío era bastante decente. Desde un punto de vista tradicional, incluso, sí, académico ortodoxo. Sí, académico, hombre, programación lineal, tú me dirías que puede ser. Y entonces, claro, con ese currículum, pues me dieron trabajo en la Autónoma y me ofrecieron trabajo en la Central, gracias a otra persona cuyo nombre tampoco me acuerdo y que se ha muerto y que yo le estoy muy agradecida. Sí, Jané Solà. Jané Solà es un hombre al que yo le tengo mucha simpatía. Y también me ofreció trabajo, pero no tenía plazas, tenía que esperar más tiempo. Y yo, por no esperar, porque lo que quería era trabajo, me fui a la Autónoma. Y estuve en la Autónoma. Pero yo te lo preguntaba en parte también porque en esa época, entiendo que es los 80 ya. Sí, fue los años de expansión de la universidad en España. Se consolidaron algunos grupos académicos en el ámbito también de la economía. Sí. Estabas tú aquí en Barcelona. No, estaba Estapé, por ejemplo, en Barcelona. Pero Estapé sí que podríamos llamarle convencional. Ultra convencional. Claro, de Schumpeter convencional, pero yo hablo de economía crítica, ¿no? Tu referencia cuando yo estudié en la Autónoma, que fue a principios de los 90, pues yo no estaba en economía, pero tú estabas allí además, no solo sola, sino con un grupo de profesores. Pequeño, pero estaba pequeño. Alberrecio, había otra gente. Alberrecio está... Claro, ahora ya es emérito, pero bueno, en Madrid había un grupo también importante, estructuralista o técnicamente... Fue muy importante San Pedro en Madrid. José Luis San Pedro fue muy importante, sí. Pero a raíz de allí entraron bastantes profesores. Bueno, en aquel momento fueron... Bueno, Berzosa, que era del PC en aquella época, pero también fueron muy importantes los socialistas de aquella época. Maravall, todo el mundo de Maravall. Bueno, Maravall era de educación, sí. Pero no, aquellos fueron muy importantes. Los tres famosos en economía eran José Luis García, me parece que era José Luis García, Santiago Roldán, que luego vino a Barcelona, y el tercero, no sé cuál era, eran tres. Eran socialistas críticos, entonces se hacía crítica del franquismo, lo que se podía hacer, y estos se consolidaron también allí, fueron importantes. Pero lo que decía es que en esa época había en las universidades núcleos heterodoxos, y da la impresión de que hoy esto es imposible. Existen todavía. A ver, en aquella época, un poco más tarde, quizá no me acuerdo del año, como ves mi memoria está verdaderamente pero no importa el año arriba abajo, ¿no? Se fundaron lo que se llamó las jornadas de economía crítica, que las primeras fueron en Madrid, apoyadas por la FUEM, que era una fundación que sigue existiendo y que sigue publicando, pero
cada 2 años se han ido haciendo y existen, y se van a hacer en abril en Santiago de Compostela otra vez. Y eso ha sido muy aglutinador, sí, fue muy aglutinador. Pero perdona que insista, había catedráticos. Ahora para ser, pero podríamos decir media docena o incluso más. Actualmente tengo la impresión, pero en realidad te lo estoy preguntando, que es mucho más difícil en la medida en que la universidad se ha convertido en otra cosa, ¿no? Sí, pero eso es la pregunta. Es decir, para publicar papers, eso parece siempre neutral. Pero si tú quieres prosperar en la universidad, tienes que publicar en determinadas revistas que a su vez tienen una determinada línea. Por lo tanto, ¿cómo lo haces para consolidar? No, tienes que... Bueno, hay 2 cosas. Una es aceptar que te marginas, automarginarte. Claro, pero eso significa quedarte de asociado. Sí, hubo unos años que hubo unas pocas más posibilidades, pero fueron pocas. Y la segunda, y a mí me la explicó Suzanne de Brunoff, que era una gran economista marxista francesa, vino a la Autónoma, la invitamos, y yo le pregunté, le dije, ¿usted cómo se defiende? Porque como yo estaba muy preocupada por cómo me podía defender, y me dijo, potenciándose hacia afuera. ¿Qué significa esto? Bueno, que te conozcan fuera de la universidad. Que te conozcan fuera de la universidad porque hagas trabajos que por chiripa hayan sido conocidos. Y fue una receta que a mí también me sirvió, porque yo tuve la posibilidad de potenciarme a través de la Unión Europea, a través de trabajos que hacíamos en la Unión Europea, al principio de una fundación inglesa, siempre sobre agricultura. Y bueno, a través de esa fundación me vinculé a cosas que se hacían en la Unión Europea y trabajé en cosas de la Unión Europea, y poco a poco vas ampliando tu ámbito de conocimiento, ampliando que te conozcan fuera de la universidad. Y entonces tienes un poquito más de fuerza para hacer presión en la universidad. Pero es muy dura, muy, muy dura. Porque toda esa parte, digamos, de la literatura académica, ¿eso tiene algún arreglo desde esta perspectiva que digo? ¿O realmente, es decir, la dinámica de solo puedes prosperar si publicas en determinadas publicaciones que tienen una línea, con un paradigma, con una forma de actuar, con las ecuaciones, que es de otra cultura y de otra escuela? Sí. ¿O te adaptas a la escuela hegemónica? No. Y entonces, si al final, te adaptas, pierdes tu crítica. Y si no te adaptas, tienes que automarginarte. Claro, pero al final parece, digamos, que hay una gente exitosa, más lista, porque son catedráticos, y los que no pasan por el aro, que parecen, en realidad la sociedad los presenta como menos formados, porque no llegan nunca a catedrático, parece que no son tan buenos, pero... Bueno, eso lo creen solo los que nunca han sido catedráticos. Yo he sido catedrática muchos años, y yo creo que ser catedrática supone sí un cierto nivel, no digo que no, supone un cierto nivel, pero supone sobre todo la capacidad de resistencia. Y yo tengo vergüenza de ser catedrático en un sentido, porque solo supone que me ha moldado lo suficiente para poder entrar por esa línea. Era otra época. No, creo que sigue siendo igual más difícil todavía cada vez. Pero yo lo digo también porque mediáticamente, que es el área que yo he conocido manejas más, muchas veces un primer filtro a la hora de elegir economistas que hablen de las cosas, sí, que sean catedráticos. Es que sean catedráticos. Pero entonces esto es un pez que se muerde la cola, porque tú vas al redactor jefe y dices, no, es que estos economistas no lo ven de esta manera. No, pero es que estos no son catedráticos, no saben suficiente, búscame catedrático. Tienes toda la razón, porque se ha identificado el catedrático con la persona muy bien formada. Y yo diría, no, el catedrático generalmente tiene un nivel de formación aceptable, pero aceptable en su línea. Por ejemplo, hay muchos catedráticos que saben muy poco de muchas cosas, pero muy poco, por muy catedráticos que sean. ¿Por qué? Pues porque han aprovechado las circunstancias de poder pasar por un lado o por otro. Por eso digo que yo a veces tengo vergüenza de haber sido catedrática, porque quiere decir que has pasado por una serie de filtros que requieren una cierta docilidad. Porque si no, no pasas. Yo a través de la agricultura y después a través de la política económica tuve esa oportunidad, pero verdaderamente para mí ser catedrático pinta bastante poco. ¿Y cómo ves al gobierno? ¿Es el gobierno en teoría de coalición de izquierdas, el más de izquierdas que ha habido desde la República? En la pasada legislatura la verdad es que hicieron algunas cosas.
¿Qué te parece? ¿Hacen todo lo que pueden? Bueno, ahora me metes en aguas claro, escabrosas, pero ya sabías. Pero no tenías ninguna duda, digamos, de que no, además no tengo ningún... No debes nada a nadie. No tengo ningún problema en decir lo que pienso. Bueno, creo que está siendo mucho mejor que cualquier alternativa que se hubiera planteado. O que se pueda plantear con la alternativa que nos presenta el PP y Hablamos sobre todo de economía, ¿eh? ¿También? Sí, de economía, Ve por ahí. Veo que ha tenido bastante suerte coyunturalmente. Sí. Y por eso no le han ido muy mal las cosas. Yo creo que no le ha ido tan mal. ¿Te refieres a este nuevo marco, digamos, expansivo como consecuencia de la pandemia? Pero no solo ahora, sino lo anterior, como consecuencia de la pandemia. El hecho de que hubieran eliminado el corte, los controles o los límites del gasto público, eso fue una maravilla, entre comillas. Para poder consolidar alguna política diferente, ¿no? Y en ese sentido creo que no lo ha hecho demasiado mal. Pero mi evaluación sería que es muy timorato. Que quizá no puede hacer otra cosa, no lo sé, pero me gustaría mucho más que hiciera cosas un poco más radicales. ¿Hay algún gobierno en el mundo que te parezca más osado? Porque yo pienso y no se me ocurre. Dentro de esas reglas, otra cosa es que digas, a la mierda. Pero pero no se puede. No hay demasiado bien tampoco, no. Pues la verdad es que mucho no se me ocurre. ¿Y a ti te parece que el capitalismo está en crisis? Porque yo vengo escuchando esto de toda la vida y sinceramente no me lo creo. Me parece que las tasas de ganancias son más altas que nunca y por lo tanto, ¿dónde está la crisis del capitalismo? Bueno, yo tengo la misma duda que tú. Por un lado, me parece que está en crisis porque no consigue una senda estabilizada. Pero creo que en el capitalismo es imposible. Ya está inherentemente... Exacto. Y segundo, creo que a los capitalistas les está yendo cada vez mejor. O sea, nunca se han visto tan grandes, bueno, nunca no sé porque no sé suficiente historia, pero yo creo que pocas veces se han visto capitalistas tan poderosos, sobre todo a nivel individual incluso. Porque cuando tú piensas un poco en las grandes empresas de las Indias occidentales y no sé qué, pero eran empresas de la mano de uno o de 5, pero ahora son el Musk, el no sé quién, el Amancio Ortega, personas solas que tienen una cantidad de dinero, y en ese sentido estaría de acuerdo contigo. Por eso yo me pregunto, ¿está en crisis? Pues yo diría, va dando bandazos y tropezones, pero resurge. Y de momento me da la impresión de que estamos yendo a que cada vez el poder del capital sea mayor. Porque además los trabajadores nos hemos desmembrado, o nos han desmembrado, no sé. Pero verdaderamente... Ya me gustaría a mí que el capitalismo estuviera en crisis, aunque me da miedo, porque sí, claro, porque cuando hay crisis, no, y además que cuando hay crisis los que sufren son siempre los mismos. Entonces también te da miedo que haya crisis. Por eso me da miedo que no tengamos proyectos alternativos, de decir vamos a ir ensayando para ver si algún día llegamos a mejorar, porque ahora no tenemos proyectos. Y como no tenemos proyectos, porque incluso la validez que tuvieron los movimientos alternativos, la validez que han tenido los sindicatos en su momento, no les veo ahora. Y eso me preocupa, porque yo pienso, bueno, vamos a suponer que el capitalismo está en crisis y se hunda. ¿Y qué? ¿Y sí? Y eso es lo que da mucho miedo, claro. Porque dices, ¿cómo voy a propugnar que el capitalismo siga por este camino y se hunda si no sé qué puedo poner detrás? Y por eso yo creo que la izquierda tendríamos que pensar mucho más en cómo trabajar esos temas. Creo que hay gente que lo está haciendo, pero yo no estoy yendo por esa vía. ¿Y el paradigma general crees que se ha movido? ¿Se ha consolidado el movimiento? Lo digo, antes hablábamos de lo de la pandemia, ¿no? Parece, digamos, que el neoliberalismo, pues hay algunos estudios y libros incluso que dicen que el capitalismo no, pero el neoliberalismo que empezó con Reagan y Thatcher sí que se ha hundido y que ahora volvemos a estar posliberalismo. Otra vez en un paradigma parecido al socialdemócrata. ¿Eso te parece que se ha consolidado o que es coyuntural como consecuencia de la pandemia? Me parece, no de la pandemia, me parece que ni siquiera es coyuntural el que se haya mejorado la socialdemocracia. De las reglas fiscales, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, pero no están flexibilizadas. Luego viene la señora, ¿cómo se llama la francesa?
Sí, la del Banco Central Europeo. La del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. La verdad es que no doy una con los nombres. No, pero la Christine Lagarde, de lo que hay que hablar. La Christine Lagarde no le veo en absoluto que haya flexibilizado ni el Banco Central ni la Reserva Federal. O sea, yo creo que no, que los grandes poderes siguen en la misma línea de siempre. No les veo de socialdemócratas nada, al revés. Los pocos alemanes que eran socialdemócratas se están volviendo neoliberales. Pero es verdad que la actuación del Banco Central Europeo, como consecuencia de la pandemia y de la crisis, y de la gran crisis ya de la década pasada, claro, actuó de manera bastante diferente. Es que no le quedaba otro remedio. No le quedaba otro remedio. Pero cambió el paradigma. O sea, llegó a hacer cosas que parecían imposibles. Exacto, parecían imposibles, pero han tenido que hacerlas. Pero no tanto porque hayan cambiado, sino porque se han visto con el agua al cuello. Y cuando tú estás con el agua al cuello, haces lo que puedas, ¿no? Yo no veo que esa socialdemocracia del Piketty, por ejemplo, sí. Bueno, la socialdemocracia del Piketty pues es muy bonita. Demos los 20.000 euros que incluso ha asumido Podemos esa teoría y tal. Sí, pero Piketty fuera del ámbito académico universitario puede muy poco y es poquita cosa. Y no es que estoy en contra de él, ya he dicho. Entonces yo digo, yo creo que no, que la socialdemocracia está en franca retirada en el mundo desarrollado sobre todo. Porque cuéntame a ver en Europa y en Estados Unidos qué hay de socialdemocracia. Si los derechos de los trabajadores yo creo que están muy rebajados, y se están encontrando nuevos nichos para explotar a la gente. Todo este nicho del automatismo, de que seas autónomo, del empresariado, todo esto son formas muy nuevas de explotar a la gente. Pero entremos en ese tramo final ya de la entrevista en uno de los temas que yo no quería olvidar antes de acabar, que es el tema de las pensiones, que es donde yo te conocí hace ya tiempo. Yo estaba en Público y escribiste un librito muy sencillo a principios de la década pasada sobre las pensiones que publicó Icaria con tu compañero, marido, sí. José Iglesias. Como soy vieja todavía hablo de marido. También economista. Entonces, ahora entraremos a fondo en el tema de las pensiones, ¿no? Pero para enlazar con lo que decías, ¿qué te parece la reforma que ha hecho el gobierno? Decíamos, la socialdemocracia está en crisis, pero han hecho la primera reforma que yo conozco en el que se plantea no solamente que hay que cortar, sino que hay que ampliar los ingresos, que eso es lo que hablábamos hace 15 años. Sí, señor. Y entonces resulta que lo ha hecho el gobierno. Sí. Entonces, bueno, me ha parecido un ejemplo de que la socialdemocracia a lo mejor da todavía algunos coletazos y no está muerta como estábamos hablando, sino que ¿qué te parece esa reforma de las pensiones? Que además ha tenido el visto bueno de la Unión Europea, por lo menos de entrada. Después ya veremos. Pero son cosas que me parecen muy novedosas. Sí. A ver, ese trozo, y señalo lo de trozo porque es un trozo solo. ¿Las pensiones? No. ¿Qué trozo habla? Trozo de la mejora de las pensiones y la mejora de los derechos de los pensionistas me parece bien. Pero aprovecho que la oportunidad que me das para denunciar otro trozo que ha hecho el último ministro de Seguridad Social de privatización directa de las pensiones. Estoy indignada con lo de las empresas, con lo de las pensiones de empresa. Es una privatización directa, porque hasta ahora se trataba de privatizar las pensiones a ver si conseguimos que la gente haga fondos privados de pensiones individualmente. Que es lo que explicabas muy bien en ese libro. Pero la última reforma que ha hecho el escriba, que es muy hábil, es un tipo peligrosísimo, me parece a mí, ha sido las pensiones de empresa. Y las pensiones de empresa, de repente, si quieren, en el convenio colectivo de Iberdrola, por ejemplo, el sindicato acepta y pueden privatizar de golpe las pensiones de todo el personal de empresa. Pero son un complemento a la pensión pública. No. Completamente. No. Eso, de momento, son una forma distinta de tener pensiones. Y en Euskadi, que llevan tiempo utilizando ese tipo de procedimiento, ya están hablando de que, claro, como todo el mundo tiene ya una buena pensión privada, a lo mejor no hace falta actualizar las pensiones públicas. Es una de las trampas más peligrosas y más sutiles que se han montado últimamente. Y ese es el otro trozo. Claro, pero o sea que yo no me creo ya te entiendo, lo que tú me estabas diciendo. Pero en cambio, miren, me acuerdo que cuando discutíamos eso, mira, yo en El País
yo trabajaba en el diario El País, en la década de los 90 había una campaña muy bien organizada que tú explicas en el libro, de los grandes catedráticos, los grandes expertos vinculados al sector financiero, en la mayoría de casos, vendiendo informes alarmistas, RC y todos. unos cuantos, vendiendo informes alarmistas que nosotros publicábamos a todo trapo, como si fuera la ciencia, en que decía, se acabaron las pensiones públicas. Pues han pasado 30 años, y estos mismos siguen diciendo lo mismo, pero las pensiones públicas parecen, en mi opinión, pero te lo pregunto, más blindadas. En España. No? En España. Estoy hablando de España. Porque no me cuentes lo que está pasando en Inglaterra. No, yo te hablo de España. Pero de España, ¿qué piensas? Pero ¿Está más blindado? Inglaterra, afortunadamente, los pensionistas españoles nos hemos revoltado. Y nos hemos puesto en marcha y llevamos años saliendo a la calle todos los lunes y protestando. Pero es gracias a los pensionistas españoles y a que son 10 millones de votos. Pero lo demás, el esfuerzo de privatizar las pensiones sigue exactamente igual que hace 20 años. Y yo me temo que además, como son muy listos y como tienen muy buenas cabezas, porque de eso no se puede dudar, van a conseguir una parte importante de privatizar. Pero a mí lo que está pasando en Euskadi me da muchísimo miedo. Pero para poner un poco de perspectiva, porque de batallas parece que hemos ganado pocas, digamos. Muy pocas. Pero esta en concreto, hasta a día de hoy, a mí me parece que, porque, insisto, en los 90, cuando se decía que, que eso se iba a la quiebra, nos vendían a través del Círculo de Empresarios y otra gente en Madrid, el modelo chileno, como la panacea. Bueno, pero es un modelo que a día de hoy, el modelo chileno está completamente desacreditado. Pero en Argentina es el que van a usar, ¿eh? Bueno, también tienes razón, sí. Pero digamos que esta batalla, entre comillas, ideológica, técnica, tengo la impresión... Popular, en el buen sentido del poder popular. Son los 10 millones de pensionistas los que se han puesto de pie. Y lo malo es, a mi modo de ver, por eso hablaba de trozos. Fíjate que desde el principio he dicho, el gobierno ha hecho cosas bien, pero ha hecho otras que es timorato. En este caso, yo creo que está siendo muy bien en algunas cosas como sostener las pensiones, el escribano mismo que dice, no, las pensiones públicas son sostenibles, se pueden aguantar, todo eso. Pero vamos a hacer las pensiones de empresa, que es un instrumento peligrosísimo. Las pensiones, los fondos de pensiones, digamos, de empresa o bajo interés público o control sindical, ¿no te interesan tampoco? Es decir... Es que ese control no existe. Pero si existiera. Lo digo porque al final, como muy bien me explicaste y explicaste en este libro, los fondos de pensiones son instrumentos al servicio también de políticas del capital, porque de repente aparecen enormes fondos que tienen bajo el control de los bancos y de los fondos que permiten apoyar políticas determinadas, comprando deuda, haciendo apuestas estratégicas en empresas. Los fondos de pensiones son un gran actor. ¿No podría haber fondos de pensiones en manos de los trabajadores que acudieran a potenciar proyectos de la economía social, proyectos al servicio de los trabajadores? ¿Qué tendría de malo eso? Eso si existiera, no tendría nada de malo, pero eso es como si existiera la Santísima Trinidad. No, la Santísima Trinidad es imposible. Esto casi igual. Casi, no me atrevo a decir tanto. Si hubiera fondos de empresa bajo el control de los trabajadores... Pero ese es el argumento que están dando los sindicatos. ¿Y crees que no es verdad? No, porque yo te digo, ¿cómo sigues el camino del capital financiero? No se puede controlar el capital financiero. Una vez que entra en el tubo del capital financiero, no hay forma de saber qué ha pasado con ese dinero. Pero con unas reglas que dices, a ver, solo invertiremos en un portfolio de proyectos bajo el control de los trabajadores. A los 4 días habría quiebra. ¿Por qué? Porque esos fondos tendrían menos tipos de interés. Pero no habría comisiones, no habría, etcétera, ¿no? ¿Te parece una vía totalmente imposible? Me parece poco realista, muy poco realista. Me parece como pensar en el... no sé. No, lo has dicho en la Santísima Trinidad. Bueno, quizá me pasa un poco, pero yo diría, es como pensar en el reino de los cielos. O sea, es como pensar en que... Yo lo que te digo es, tú coge un dinero y pon 1 millón de euros. 1 millón de euros, sí, vamos a hablar de cifras. Sí, mañana lo pondré. 1 millón de euros en la bolsa. ¿Cómo sigues tú el proceso de desarrollo de ese 1 millón de euros? Yo creo que no se puede.
y cada vez menos con la cantidad de renovaciones que te da. Piensa solo en lo que ha supuesto la historia de los bitcoins. Yo no me creo nada de los bitcoins, pero ¿cómo sigues? ¿Y cuánta gente que tiene dinero ha pensado que eso le valía la pena? Entonces yo digo, con ese 1.000.000 de euros y con todos los millones que suponen los fondos de pensiones privados, yo creo que no puedes seguir el camino. Y yo te digo, ¿y además para qué? ¿Por qué no podemos dejar como son ahora, de reparto públicos? Mira, aquí está el dinerito y con esto lo que vamos a hacer es esto. Lo que pasa es que eso requiere un planteamiento de la sociedad y de la economía completamente diferente. Yo el otro día pensaba, ¿qué pasaría si pudiéramos empezar la economía desde otra esquina? Y decir, de cero. Sí, y decir, bueno, vamos a organizar los recursos que hay en el mundo, en el país aunque sea, pero en el mundo mejor. En el país, empezando por las necesidades de la gente, vamos a empezar por las necesidades de alimentación. ¿Qué hace falta producir para esto? Y vamos a producir eso. ¿Cómo se va a producir? Bueno, pues a través de grupos sociales que se montarán, no sé qué. Ya sé que estoy soñando, no, todavía no estoy tan chocha, pero es por donde podríamos ir. Y luego vamos a pensar, oye, esos viejecitos que están ahí, ¿qué hacemos con ellos? Pues necesitamos esto para ellos. O sea, invertir el planteamiento. Entonces a lo mejor podríamos hacer algo. Pero seguir con un planteamiento de decir, vamos a buscar el beneficio de este capital privado, no sé por qué. O sea, no le veo la ventaja a tener que empezar desde esa esquina. Y empecemos desde el otro lado y digamos, vamos a ver, ¿cuántas viviendas hacen falta en el país? Pues tantas. ¿Cuántas? Yo creo que eso se podría organizar. Ahora no, en 4 años no, pero yo creo que eso es una manera de ver. Y resulta que ni siquiera lo vemos. Espera, porque es que ni siquiera miramos eso. Miramos eso y me miras como diciendo, esta pobrecita vieja ya. Te miraba así porque yo también pensaba, en ese sentido mi mayor desesperanza es que la mayor parte de la gente considera que la economía no va con ella. No, que con un 10% más de aumento, un 20% de aumento de salario ya le iría bien. Pero son temas que le cansan, que no les interesa profundizar, y para mí ese es un poco el sentido de alternativas económicas, intentar que la gente entienda que la economía también le afecta totalmente, directamente, ¿no? claro. Y en eso es como un pez que se muerde la cola. Si previamente no hay esta conciencia, difícilmente pueden plantearse escenarios como el que estabas diciendo. Yo creo que es ahí donde tenemos que ir. En vez de ver de cómo le añadimos retazos al capitalismo para hacerlo viable, que es el tema de, por ejemplo, de Piketty, o el tema de Podemos, o el tema de Sumar, o el tema del gobierno actual, que está bien, mejor eso que otras cosas. Pero en vez de eso, ¿por qué no empezamos a pensar desde la otra esquina? Vamos a pensar en cómo utilizamos los recursos para cubrir las necesidades de la gente. Y yo creo que se podría igual, y que habría trabajo para todos y que podríamos vivir. Esperemos que llegue algún día. No lo veré, pero bueno, si hemos puesto un poco el granito de arena, pues puede ser positivo. Bueno, muchísimas gracias. Miren, te quiero agradecer mucho que hayas aceptado esta conversación. Yo seguiría charlando mucho rato. Me encanta verte tan bien y tan activa. No tanto, no tanto. Bueno, no diremos la edad, salvo que tú quieras decirla, pero realmente estás muy en forma. Muchísimas gracias, Miren, pues, por toda esa trayectoria y por haber aceptado ahora conversar con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos los que hacéis posible por lo menos un rinconcito para esta economía alternativa. Muchas gracias. Gracias, Miren. Muchas gracias por vuestra atención. Hoy hemos arrancado una nueva serie de videoentrevistas para ver la economía de otra manera, con economistas disidentes, heterodoxos, como queréis llamarlas, de gran nivel, pero que no suelen aparecer en el relato dominante. Nosotros le llamaremos Economía fuera del carril y estaremos en esta serie con alternativas económicas en coproducción con nuestros amigos del diario.es. Muchas gracias y hasta el próximo programa.